De las Es primeras. decir, de las primeras prácticamente, bueno, ya estamos desviejando, ¿vale? Pero todavía a lo mejor hay de las 230 vacas, si ahora mismo te pones a quitar, pues a lo mejor yo ahora 15 vacas seguro que las vamos a quitar ahora, es decir, porque estamos ya supliendo esas que apruebas ya convencido, y a lo mejor al principio levantas más la mano en la selección, porque claro, tienes que hacer la ganadería y no eres tan estricto de esa vaca que realmente abres un poco más la mano. Luego también las familias, que no puedes perderlas. En una ganadería tú si tienes X familias, pues tienes que intentar mantenerlas. A lo mejor la familia nosotros, por ejemplo, una familia al principio, que era una familia dentro de lo que nosotros tentamos de las mediocres, era una familia que se llama las burretoras, pues esa ha pasado a ser una familia excepcional porque la cribamos y quedaron solo dos vacas. Pues habéis quedado con la excelencia. Quedaron dos vacas de las burretoras, de dos madres distintas, y esas hoyos han empezado a dar hembras excepcionales, bueno, hasta tal punto que ese toro de Besier que te digo se llama burretor. Y ahora mismo es una de las mejores familias. O sea que ahí se ve que la selección... Pues habéis quedado con realmente lo... Claro, de esas que había bastantes, a lo mejor había 15, ¿vale? Al principio nos quedamos con dos, porque a nosotros no nos convencían. Y en cambio esas dos luego han empezado a echar productos y es que no falla una de esa familia. Y esa familia ahora está proliferando, que era de las que prácticamente estaba expuesta a extinguirse. No a extinguirse, porque al final no puedes extinguir ninguna familia, porque si no te vas cerrando cada vez más. Pero por eso, bueno. Tienes que tener siempre la ganadería abierta por el tema del... Claro, intentar abrirla todo lo que puedas para no caer en lo menos posible en la consanguinidad, que la consanguinidad fija es buena en algunas cosas, pero luego es mala en otras, ¿no? Entonces ahí hay que saber. Yo, por ejemplo, hay una cosa que he visto muy bien, que es en esta ganadería, por lo menos, o nosotros, hermano con hermano va muy bien, ¿vale? En la primera. En el hermano con hermano, aquí nosotros nos está funcionando muy bien, pero claro, ya lo que salga de ahí tienes que abrirte para no genéticamente, porque si no luego ya caes en muchas cosas que te puede traer mal a la consanguinidad. O sea, en el primer cruce hermano con hermano, bien. Sí, hermano con hermano, a nosotros por lo menos, muy bien. Luego ya buscamos abrirnos a otra línea completamente diferente. José Ignacio, hemos hablado lógicamente de lo que buscáis, hemos hablado de la parte de intuición, hemos hablado... ¿Y las manos? Las manos también influyen. Sí, claro, hombre, es fundamental. Es que, por ejemplo, eso está claro. Nosotros, por ejemplo, bueno, las manos es fundamental, la lidia es fundamental. Que el torero conozca la ganadería y crea en ella, eso es clave, claro. Y nosotros, por ejemplo, este año ahora mismo en esta ganadería, Daniel Luque, que es un torero que cree muchísimo en ella y ha creído en ella, pues el trato que le da el torero a ese toro y que confía y que cree, pues al final eso hace que saque su máximo rendimiento, ¿no? Como nos ha pasado con Daniel y bueno, en otros momentos con otros, pero Daniel sobre todo pues es un torero que cree muchísimo en la ganadería, y eso es muy importante en una ganadería. Porque al final creer es eso, ¿no? Es el dar la lidia que vosotros queréis, marcar los tiempos, el caballo y luego sobre todo conocer los códigos de la propia lidia. Claro, conocer la ganadería, ¿no? Creer en ella y conocer la ganadería, porque el torero al final, el trato que le das al toro es muy importante, los tiempos, la manera de tocarle, las alturas, el confiar en que ese toro va a romper, aparte de que luego pues también es ser generoso a la hora de lidiarlo. Por ejemplo, la suerte de varas, pues como no seas generoso, sí puede haber esa pelea, pero esa pelea en corto. Ahora mismo lo bonito es ver la pelea en corto y en largo, ¿no? Por ejemplo, en el caballo, a mí es lo que me gusta, es decir, ver ese toro arrancarse desde los medios o de más atrás de los medios y luego la pelea, pues eso yo creo que es maravilloso, ¿no? Pero bueno, pues eso el torero muchas veces no pone. En Francia sí, porque en Francia es que te lo exigen directamente, pero en España ahora mismo, ¿quién se arriesga a poner un toro largo? Si luego la gente a lo mejor se pone de parte del toro y si no eres capaz luego de conseguir nada, se te echa encima. Entonces los pones normalmente pues en corto. Y en corto ahí el toro pelea también, el toro que realmente es bravo pelea. Están viendo cómo
estáis viendo cómo José Ignacio no está haciendo más que probablemente poner negro sobre blanco muchas de las cosas que hablábamos ayer. ¿Os acordáis cómo comentábamos aquí en la mesa que el tercio de varas influía mucho de varios factores? El primer factor que comentamos mucho era el toro, ¿no? El tipo de toro que busca, no es lo mismo una ganadería que otra. Aquí estamos viendo una ganadería que da una importancia vital al tercio de varas. Y luego comentábamos que hay otro factor fundamental, que era el propio público. Y él ahora mismo lo acaba de decir. Mientras en Francia hay esa demanda porque el público tiene una entidad o demás, en España los propios toreros tienen ese problema de que en un momento determinado esa generosidad que a lo mejor, o sea, un mismo torero a lo mejor es distinto, la propia lidia con el mismo toro en Francia que en España. Sí, sí, eso está claro. Es que en España no le dan importancia a la suerte de varas, prácticamente, aunque luego sí le gusta, cuidado que tú vas a Sevilla y cuando en Sevilla se ha visto un toro empujar de verdad al caballo y tal, la gente se levanta. Es decir, que al final a la gente lo que le gusta es todo. Lo que pasa que es un problema, yo creo que de educación también. Hemos hablado de una cosa que sí que me gustaría que nos contaras, ¿no? Es el tema de la propia cría de una vaca o de un toro en vuestra ganadería, que antes hablabas de varios factores. Uno de los factores que hablabas es la sanidad y otro la alimentación. Dos factores fundamentales que parece que los que estamos fuera, bueno, sí, la sanidad lo damos por hecho, la ganadería tiene que estar cuidada, y la alimentación pues también la damos por hecho. Sin embargo, tú has hablado prácticamente de un 50% la suma de esos dos factores. Sí, para mí sí, ¿no? Y el manejo también, el manejo no lo dejes atrás, que la manera de hacer las cosas al toro, luego también eso influye, de que tú le hagas las cosas por derecho, la preparación, que hoy en día es ¿Vosotros tenéis un corredero además en la finca? Sí, nosotros tenemos un corredero, y esta ganadería además es una ganadería brava, pero es una ganadería que hay que moverla porque está muy de la mano estaba muy de la mano con las caídas, y luego pues es la alimentación. Yo creo que es fundamental, una alimentación equilibrada, sana, progresiva, no tener al animal muerto de hambre hasta el último año de vida. Por ejemplo, un becerro, cuando nace, el tema de la alimentación, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo es? Sí, pues nosotros pues intentando que no tenga carencias de ningún tipo, ni de ningún tipo. Tenemos un nutrólogo e intentamos que el animal no tenga carencias, porque si el animal hay distintas versiones, ¿no? Hay gente que a lo mejor no le echa. Mi opinión es que el animal no tiene que tener carencias alimenticias, ¿vale? Tampoco es cebarlo ni ponerlo como si lo fueras a lidiar, pero sí que su cuerpo no le falte de nada, que esas carencias las pueda arrastrar mañana, es decir, cuando tenga que lidiar, ¿vale? Entonces ahí nosotros intentamos cuidar eso, la sanidad y la alimentación al máximo, para que ese animal esté sano, o lo más sano posible, desde que nace hasta que se vive, ¿vale? Y entonces ahí pues eso yo creo que es muy importante. ¿Tenéis un nutrólogo? Sí, José Antonio Zúñiga, que es nutrólogo también de otras muchas ganaderías, de Vitorino, de Juan Pedro. ¿Y este hace una fórmula en el pienso, entiendo, o en el taco, no? Sí, nosotros usamos el Unific, ¿vale? Que es un mezclador de paja y forraje, y luego el porcentaje de, el pienso que le echas, y bueno, los correctores, etcétera. Sí, y ahí pues bueno, bien, hay gente que le gusta pues oye, que tenga un pienso menos engrasado, otro le gusta más engrasado, otro tal, bueno, más o menos dentro del mismo nutrólogo no le hace la misma fórmula a todos los ganaderos, ¿vale? Uno le gusta que tenga más proteínas, otros menos, en fin. Eso para el macho, ¿y para la hembra? Y la hembra, pues bueno, pues pienso también, y bueno, y luego los recursos también propios de la finca, ¿no? En la época de primavera, pues la primavera, depende lo productiva que sea la finca, pero bueno, pienso y forraje y paja, claro. Vuestra finca de sanidad. Es extraordinario, ¿no? Bueno, sí, pero no creas que es muy... Bueno, tienes la finca de Pedraza y tiene 750 hectáreas, 200 de rabor, 200 de ribera, 200 de arbolado y robledal y 150 de monte de encina. La labor es muy buena, y prácticamente pues todo lo que se siembra
y se produce es para la ganadería, aunque también hay una ganadería mansa y otra de porcino, pero bueno, sí, En la propia finca. está bien. Ujú. Y lo de mover los toros, cuéntanos. ¿Lo movéis periódicamente? ¿Lo movéis por épocas? ¿Cuáles son los factores buenos o malos que pueda tener de mover los toros? Bueno, nosotros los movemos 1 o 2 veces a la semana, más no porque tampoco... Los toros de saca, entiendo, ¿no? Sí, los de sacas. Cuando hablamos de toros de sacas, estamos hablando de los toros que se van a lidiar. Los toros de sacas son los toros que se van a lidiar durante la temporada. Los movemos un año antes o un año y pico antes, ¿vale? Y empezamos a moverlos progresivamente. Mover de correr. A correr, sí, bueno, es un corredero. Nosotros tenemos la zona donde están los animales de saca, pues es un rectángulo, ¿vale? Y es un rectángulo y dentro del rectángulo hay otro rectángulo que está comunicado con todos los cercados, ¿vale? Eso pasa por el embarcadero y ahí pues le tenemos echado a todo el corredero arena lavada de río, es decir, es como si corrieran en la playa, sin piedras ni nada, para que no haya problemas de lesiones, ni de pezuñas, ni de nada, y bueno, y ahí pues vamos llevando la preparación que consideramos oportuna para que el toro pues coja el mayor fondo posible para la lidia. Porque hay ganaderos que no los mueven, pero eso entiendo No, que es... yo creo que prácticamente hoy en día los mueven casi todos, ¿no? Casi todos. José Ignacio, ¿y las fundas? Y las fundas también, porque si no, pues esto se pega muchísimo. Hay ganaderos que no, pero bueno, nosotros en este caso los enfundamos 6 o 7 meses ya, cuando empiezan a ponerse fuertes los toros y ya las peleas ya no son juegos, pues los enfundamos, porque si no, pues tendríamos un montón de bajas. Porque eso también ha sido un tema polémico, ¿no? Cuando empezaron, yo creo que ahora mismo no, pero en su momento sí que fue un tema polémico por el tema quizá del manejo, pero es que al final sí, pero la al propia final, sanidad... no, y al final te das cuenta que todo ese manejo, si se lo haces bien, lo que le reduce es estrés al animal. Y luego con las fundas, aparte, que evitas otro tema, que es el desgaste. Tanto que el desgaste del pitón, es decir, los toros ahora mismo salen con más pitones y más finos que nunca. Es decir, porque vamos, al final el toro no desgasta. Es decir, en la tierra, un toro sin fundas pues, tiene un desgaste natural contra la encina, contra la piedra, contra tal. Bueno, yo la verdad que sí soy partidario, porque sobre todo por las bajas que evitas y las cornadas, y que eso te conlleva que ahora mismo un toro con cornada pues ya lo tienes que parar, no lo puedes mover, por ejemplo, y luego las bajas, y luego es que la ganadería es costosísima. Un toro de costes pues tiene 3.000 euros, o 3.000, depende también la finca y la explotación, o 3.000 o 3.000 y pico euros. Entonces si ahora mismo a eso le añades un montón de bajas, pues es ruinoso. Una de las cosas que os quejáis muchos ganaderos son el tema del manejo, no el vuestro, sino el que se obliga, ¿no? El tema de saneamientos y demás. ¿Eso condiciona mucho vuestro propio trabajo? Bueno, lo de los saneamientos es que aprovechas también los saneamientos para también desparasitarlos. Se os obligan a ciertos saneamientos, sí, cuando luego... El problema de los saneamientos es que se ve que no son muy efectivos, ¿no? Es decir, porque se lleva saneando un montón de tiempo y no se acaba de solucionar el tema, ¿no? Y lo que pasa, bueno, hombre, algo se habrá solucionado. Yo es que tampoco entiendo mucho, no me quiero meter en ningún charco, pero la realidad es que eso es una putada, porque claro, si te quitan la carta verde, pues no puedes lidiar aquí, te generan... Bueno, sí. Me refiero, José Ignacio, que a mí personalmente me llama mucho la atención cuando hablo con vosotros, con los ganaderos, cuando me decís, pues eso, ¿no? Obligan a ciertos saneamientos cuando el toro bravo no es portador de ciertas enfermedades con las cuales sí que convive en el campo con animales salvajes. Sí, bueno, saneas hasta herales, de herales para adelante ya no saneas. Entonces, bueno, los saneamientos es que está ahí. Y es una obligación y ya está. Es una obligación y hay que hacerlo y bueno, a ver, no queda otra. José Ignacio, ¿y la propia ganadería hacia dónde va evolucionando? Bueno, pues nosotros estamos intentando evolucionar a que las corridas que demos pues sean
más completas, en fin, es decir, buscando ese punto más de calidad, ese punto más de duración, el mantener esa bravura en el caballo, incluso aumentarla, el buscar un toro serio, con trapío, con cuajo, con importancia, pero lo más bello posible, lo más flexible, lo más armónico posible también dentro del tipo de toro que identifica y que tiene ahora mismo el sello de la ganadería, pero dentro de eso pues tienes el toro más bonito y menos, ¿no? Pues ahí estamos en ese trabajo. Y es difícil ese equilibrio, José Ignacio, porque muchas veces tiene que ser complicado el querer un determinado tipo de toro de comportamiento y luego un determinado tipo de toro también de hechuras. Al final, ¿qué parte condiciona más la propia ganadería? ¿Las hechuras o el comportamiento? Bueno, yo creo que la ganadería al final tiene eso va con la evolución de la ganadería. Tú al principio en una ganadería nueva pues no puedes fijarte en los tipos o no puedes tampoco ser tan exigente en los tipos. Nosotros al principio aprobamos la vaca buena, la vaca y a lo mejor que tenía menos cara también la dejabas, y ahora mismo pues buscamos ya todo, es decir, ya estamos en el número de vacas. Llevamos ya varios años manteniendo el número de vacas que queremos, pero ya buscar la vaca que reúna un poco todo, ¿no? Que sea buena, que tenga las características que tú tienes dentro de un abanico importante, lo más amplio posible de características, que no sean todas iguales, sino que a lo mejor pues tener vacas que aporten más calidad, otras que tengan que sean más bravas, otras que, en fin, es decir, dentro de un comportamiento diverso. Pues luego también está el tipo, o sea, que sean más bajas, tengan las caras de una manera determinada, entonces ahí ya vas tú, y ahí en esa selección pues también, y a la hora del semental igual, ahí es donde tú vas llevando la ganadería al punto que tú quieres. Al punto que quieres al final. Claro. No, es evidente. José Ignacio, cuéntame en este tiempo 4 o 5 toros que tengas ahí metidos en la cabeza, que digas, estos han sido los toros que se acercan mucho a lo que queremos en Pedraza. Sí, pues varios, la verdad que sí. Que tengo muchos, bueno, un novillo que se lidió en San Perdón, portador, que yo creo que es de los animales más bravos que he visto en mi vida, que lo toreó José Garrido, estuvo excepcional con él. Este año en Besier un par de toros también, muy buenos, ese Burretor y otro toro resistente también que fue francamente bueno. En Dax varios toros también que han sido muy buenos, un toro bello que toreó Rafaelillo, que fue un torrente de bravura, de entrega esa es una reata muy consolidada, de emoción. Otro Mira Alto que también le dieron la vuelta al ruedo, que toreó Javier Castaño. En Madrid un toro que le tocó a Juan del Álamo, le cortó una oreja, que se llamaba Holandero, que fue muy bueno también. Varios, la verdad que varios. ¿Soléis guardar material genético de los toros buenos? Pues hasta ahora no hemos guardado. Tenemos semen de sementales, ¿vale? Este Medicero 155 que nos hizo la ganadería y de algún otro, pero de toros en plaza no hemos guardado. ¿Porque no habéis necesitado? No, porque no. Sí, es decir, ¿sí? Hubiera sido súper interesante de algunos, pero que no se te ocurra. No estás no tienes todavía a lo mejor la experiencia esa de cortarle los huevos y meterlos en una nevera y que los lleve el veterinario y sacar no sé cuántas pajuelas y tal, que a lo mejor otros ganaderos ya pues no hemos caído en eso todavía. Pero sí tenéis semen de toros importantes. Sí, tenemos semen de toros importantes, de sementales importantes, pero que como están prácticamente quitando ese medicero que te digo que tenemos, que ya no está padreando, que se murió cubriendo. Es decir, ¿Se murió cubriendo? Se está cubriendo hasta última hora. Ese lo hemos exprimido desde el principio hasta el final, que es el padre de la ganadería. Pues ahora mismo los que tenemos están todos vivos, entonces sí, a todos los toros buenos le hemos sacado semen, pero están cubriendo ahora mismo. Sí. Claro, es una ganadería realmente joven. Sí, eso ¿no? Sí, es un machote, ya te digo. Se murió encima de una vaca. Sin embargo, es verdad. Por cierto, vayan preparando preguntas como ayer, que yo creo que
pues merece la pena, ¿no? No siempre, bueno, existe la posibilidad de poder, bueno, pues todas las inquietudes que cualquiera de ustedes puedan tener con respecto a una ganadería de Bravo, pues con levantar la mano vale, ¿no? Es verdad, José Ignacio, que es lo que decías tú, una ganadería relativamente joven y con tantos logros, ¿no? ¿Os habéis puesto vosotros mismos el listón alto? Sobre todo en Francia, probablemente. No, nosotros lo que intentamos es subsistir. Entonces intentamos hacer las cosas lo mejor posible porque sabemos que aquí en cuanto no haya triunfos, pues no lidias. O entras en una dinámica en la cual pues tienes que volver a demostrar. Es decir, que te den esa oportunidad para volver. Entonces lo que intentamos es mantenernos. Entonces intentamos dónde vamos, intentamos poner todo lo que esté en nuestra mano, humanamente y de trabajo, de esfuerzo y de todo, para que aquello salga bien, para poder volver. Para que así muchas veces, incluso estando bien, no vuelves. Pero intentar, pues eso, para que salgan las cosas bien, para que el aficionado disfrute, la empresa te quiera volver a llevar, y luego también, pues oye, hay dos factores. Uno, ese que tienes que intentar temporada a temporada, como los equipos de fútbol o los toreros, que tienes que reivindicar tu sitio y irte colocando ahí, Tu estatus. que es fundamental. Y luego otra está el trabajo de la ganadería para seguir mejorando, siempre intentar mejorar. Es como el torero siempre intenta mejorar, nunca encuentra esa faena. Tú hablas con un torero y siempre está en la cabeza con esa faena soñada que nunca ha hecho. Pues el ganadero exactamente igual, tiene que estar siempre con ese mejorar más. ¿Qué me falta? Esto, pues tengo que conseguir esto. ¿Cómo? Pues dentro de la ganadería, y si no hay dentro de la ganadería, en un momento dado si hay que ir a buscarlo a otro sitio, buscarlo a otro sitio. Cuando hablamos de toreros, hablamos siempre de la competencia que existe entre los toreros, y más probablemente en esta época, ¿no? ¿Esa competencia también la sentís en las ganaderías? Sí, en la ganadería, pues fíjate, más o igual. Es que en la de ganadero es casi más difícil que torero. Que ojo, que fíjate que torero, decía Santiago Martín, el Viti, que era llegar a ser figura del torero tan difícil como ser papa. O sea que, pues lo de ganadero yo creo que es hasta más difícil. Y la competencia, pues sí, porque ganaderos tienes dos sitios. Es decir, uno es que el torero te demande, ¿vale? Figura, que se va y exige la ganadería en esa feria, y saben que matas, aunque luego puedan hacer gestas o abrir el abanico de sus ganaderías, pero están los figuras del torero que saben las ganaderías, sabes más o menos las ganaderías que matan, que son con las que ellos creen que pueden triunfar, claro, porque al final se han ganado ese sitio y ellos pues tienen que eso, y luego otro, y las ganaderías nuevas tienen que demostrar de una manera o de otra. Entonces luego están pues eso, tienes que buscar ese sitio que al final te consideren, para que luego, o bien porque el ganadero es ese sitio que al final pues sea necesario en esa feria, para que haya ese interés, que la gente vaya y pague una entrada. O sea, por un lado está que te demande el torero, por otro que te demanden los aficionados, ¿no? Claro, la empresa, o incluso, es decir, el torero tiene muchas maneras de demandar una ganadería. Puede ser porque es una ganadería que le va bien o que él considera que puede triunfar con ella, está claro. Otra cosa es porque quiere hacer una gesta con una ganadería que atraviesa un momento importante, o porque es un encaste minoritario, o es un encaste peculiar, yo que sé, por mil cosas. ¿Se está queriendo el toro más bravo que nunca? Sí, yo creo que ahora mismo en las plazas, vamos, no hay más que verlas. Es decir, el toro ahora mismo está saliendo toros excepcionales, con una duración, y para el toreo que hoy en día se está realizando, que es un toreo muy exigente, muy por abajo, con una perfección que seguro que seguirá evolucionando, porque esto de la tauromaquia no deja de evolucionar, y aunque creemos que hemos tocado techo, no hemos tocado, porque vamos viendo que van surgiendo toreros nuevos que van dando un punto más, de una vuelta más de tuerca a la tauromaquia, y a la vez exigen al ganadero que den esa vuelta más, porque al final los que cambian la evolución de la tauromaquia son los toreros, que son los que exigen esa embestida más, ese punto más, y ahí es donde todos tienen que revolucionarse para llegar ahí, si no te quedas en el camino. En esa intuición, José Ignacio, es curioso, porque en esa intuición que hablábamos antes,
que dices que hay que tener una parte de intuición, de instinto, ¿no? A la hora de la selección y tal, también hay que tener una parte de intuición para, como ganadero, pues claro, tú lo que estás seleccionando ahora lo vas a ver para dentro de 4 años. También hay que tener ese punto de intuición, de instinto, de saber hacia dónde va evolucionando la tauromaquia o el toreo también a la hora de la selección, aun no siendo vosotros una ganadería de las demandadas por los toreros, sino más demandadas por el público. Sí. También hay que tener ese punto de intuición para ver el público al final. Sí, hombre, yo creo que lo importante, ¿dónde va esto? Al espectáculo. Entonces, el espectáculo, fundamental. Entonces, hay que buscar siempre que esto vaya hacia el espectáculo. Y dentro del espectáculo, de que el artista que se ponga delante, el profesional que se ponga delante, pueda crear, ¿vale? Entonces, para eso, ahí es donde hay que ir. Es decir, el ganadero debe buscar ese toro que ese profesional pueda realizar esa suerte con el picador con la mayor pureza posible, que allí haya emoción, el banderillero también con la mayor pureza posible, que allí se cree espectáculo, el torero que pueda expresar su forma de concebir, interpretar el toreo y que aquello se lo haga percibir al espectador, porque esto es un espectáculo que el torero tiene que transmitir sus sentimientos, su forma de concebir y sentir el toreo al espectador, y eso se lo hace percibir al espectador, porque esta es la grandeza de este espectáculo, que el torero, esos sentimientos, esa manera que tiene de sentir y de transmitir el toreo, cuando aquello se funde, cuando el toro se acopla al torero y aquello se une al espectador, se lo hace sentir y el espectador sale de la plaza eufórico, es decir, como cuando tú ahora mismo llegas y escuchas una película o ves una película o escuchas una música que te toca el alma, pues esto es lo que hace el toreo. El toreo es de verdad. Un torero se juega la vida ante un toro y se ponen muchísimos valores en el ruedo, encima de la mesa y en el ruedo. Yo creo que es un mundo de verdad, muy de verdad. Por eso que hay que tener al final eso, ¿no? El punto de esa intuición de saber hacia dónde. Decía Borja Domé que al final los ganaderos tienen que interpretar los gustos del público. Sí, y el público ¿qué quiere? El público quiere todo. El público paga una entrada y quiere todo. Quiere el espectáculo, quiere que un tío se juegue la vida, que allí haya emoción, que allí haya sentimiento, que allí haya expresión y que el toro transmita. No vale que el toro, que haya riesgo. Es un mundo de verdad, entonces no vale. Y ahí el ganadero tiene que ir por ahí. Vamos. Y al final es verdad que los toreros están siempre en el filo de la navaja. Tú eres matador de toros y lo has vivido, pero los ganaderos, nos lo acabas de decir ahora mismo, también, ¿no? Porque al final dependéis de eso, de una tarde para volver uno a una plaza. ¿No? Sí, eso está claro. Entonces aquí hay que jugar y ganar. ¿Se convive así bien, José Ignacio? Porque tú, por ejemplo, cuando eras matador de toros, tú sabías que, es verdad, depende del toro, pero al final depende de ti, ¿no? Si me voy a aclarar o no me voy a aclarar. Sí, pero en este caso. No, pero es así, al final sí, pero al final es parecido, porque al final depende sí del animal, depende de la tarde, depende de muchas cosas más, a lo mejor depende de muchas cosas más, pero el toro tiene que superarlo todo. Tú tienes que criar un toro que supere todos los obstáculos y que aquello, es decir, que supere todos los obstáculos que se le presenten. Y luego también está el torero, claro, que sale ese toro y si el torero no está, claro, los toreros muchas veces no lo vemos. Y te sale el toro y no lo ves. Y si no lo ves, pues el toro, pero al final, si el toro es bueno, el público lo ve, es decir, y la corrida es buena, al final si el torero no está, pero si el toro está, tú tienes que intentar que el toro esté. Y luego ya lo que suceda, pero que el toro salga. Fundamentalmente eso. Bueno, ¿hay alguna pregunta o quién se anima? ¿Se va a animar alguien? ¿Cómo le echas tantos toros, tantas vacas a los sementales? Y sobre todo a ese que dices que ya tiene 16 años. No, el más viejo que tenemos es del 2007. Sí, pero pues lo probasteis con 2 años, ¿no? Dices Lo probamos de Heral, sí, pero ese al principio, claro, ese está cubriendo ahora es cuando más, al principio lo echamos poco, ¿vale? Y ese prácticamente no lo hemos parado, porque, claro, nosotros nos basamos en sementales nuevos, como he dicho anteriormente, luego ya vimos que uno de los sementales que estaban sin probar nos funcionó,
y luego a estos otros le echábamos poco. Ahora ya que están contrastados, ahora le echamos a tope. Ese, por ejemplo, que el año pasado no cubrió, ¿vale? Pero este año, que será este año y el último, pues le echamos todo lo que podemos, todo lo que podemos. Claro, ¿para qué? Pues para sacar para sacarle el máximo rendimiento. Pero habrá pocas ganaderías que le echen tantas vacas a un semental, ¿no? Bueno, no lo sé, no, yo creo que el semental bueno los truja la gente a tope. Porque es que los sementales buenos duran lo que duran, o se te quedan. Nosotros, por ejemplo, teníamos 2 sementales, ese, y sacamos otro hermano, de padre y madre, en deslumbrero 17 y un deslumbrero 39, uno colorado y otro negro. Y esos cubrían 60 vacas cada uno. Pues el negro... No, pues puede con ellas. No sé, luego ya depende. No, claro, luego... Nosotros no somos luego moros se ninguno. muere. Los moros tienen un harén. Nosotros somos hombres de una mujer, pero los moros tienen... Pues estos pueden. Y, hombre, a lo mejor no te cubren todas. Luego puedes repasar, puedes quitar ese mental. 15 se lo quitas, dejas esperar, dejas 15 días para saber y refrescas y echas otro semental para que repase ese lote por si acaso, ¿no? Pero por ejemplo, a nosotros nos ha pasado de esos 2 que te digo, y uno que se quedó estéril y nos dejó un lote totalmente vacío de 60 vacas. Y eso nos pasó una vez, ¿vale? Porque no analizábamos los sementales una vez como esto. Ese semental cubría bien y lo echamos, pues, y de ese lote solo nos parió 2 vacas porque se estropeó, por lo que fuera, dejó de ser fértil y nos dejó el lote vacío. A raíz de ahí, claro, vimos como que claro, te pasa eso 2 años y no tienes camada, entonces dijimos, no, esto no puede ser. Entonces empezamos a analizar todos los sementales antes de echárselos a las vacas. Y el año pasado sacamos un semental muy alto, muy bueno, extraordinario, y se lo echamos a un lote de 30 becerras. Pero claro, menos tampoco le puedes echar, porque de 30, 5 se quedan sin parir. Se te mueren otros 5 o 6. Entonces al final de 30 tienes 8 machos y 8 hembras. Más o menos. Claro, entonces de 8, y tú para ver un semental con 8 machos y 8 hembras, difícil. Claro, lo ves, te haces una idea y luego ya vuelves a echar otros poquitas, no muchas. Si ya tienes la ganadería hecha, si no tienes la ganadería hecha, tienes que arriesgar. Muchas veces hay que arriesgar, porque no tienes toros y tienes que arriesgar y echarle un lote más. O no has sacado muchos sementales como tú quieres, entonces al final tienes que cubrir las vacas. Bueno, pues sacamos ese, que le echamos 35, le analizamos el semen, el veterinario dice, este solo con mirarlas las deja cubiertas, solo con mirarlas, de la fertilidad que tenían, lo que se movían un montón de espermatozoides moviéndose por todos lados y tal, ni una. Y se murió, pues se puso malo, no sé qué le pasó tal, y estuvo todo esta en mayoral si las veía que se cubrían, que tal, que no se repetían, pero bueno, pues tal, y al final ni una. O sea que... Al final, adelante. Sí, bueno, primero, no sé, me gusta la morfología que tiene la ganadería de Pedraza de Yeltes y quería decir una cosa, vosotros la paridera, o sea, empezar a cubrir cuando empezáis. Nosotros ahora mismo le hemos echado esta semana los toros a las vacas. O sea, que la paridera... Se la mantenemos hasta junio, no, empiezan a parir, sí, pueden empezar a parir a primeros de septiembre, finales de agosto los primeros, y lo fuerte, en septiembre bastante, y octubre y noviembre, ¿vale? Luego se para un poco y luego empieza otra vez. Por el fin de que cojan fuerza. Intentamos, sí, como es una ganadería muy delicada, si nos cogen los meses de frío, hemos visto que teníamos muchísimas bajas en febrero. Febrero en Salamanca es un mes muy duro, de mucho frío, de muchos hielos, incluso de nieve, y ahí los becerros pues teníamos muchas bajas. Entonces hemos intentado que paran pronto, y esos becerros ya cuando llegue el frío que ya tengan 3-4 meses y entonces ya sean capaces de pasar esos meses de invierno. Otra cosa, no sé si lo he entendido bien, pero parece que has dicho que vosotros cuando va la vaca al caballo os fijéis mucho que vaya abajo. Claro, no, nos fijamos mucho. Que no vaya al centro del caballo, que vaya abajo. Sí, que meta la cara abajo y luego que se meta por debajo. Que meta la cara abajo y que se meta por debajo. Que toda la masa de su cuerpo la meta por debajo e intente echarse el caballo aquí. Por esto nos vienes a decir, ayer nos decía el señor, es el escritor Moreno Bermejo, que la pica iría en este caso a lo mejor
o bien atrás, detrás de la No, cruz. no, eso ya es la puntería del picador. El picador hay que Pero si se mete muy abajo... No, si eso da igual, porque tú lo tienes que... El picador tiene que cogerlo yo. A mí me acompañaba Aurelio García, a mí me apoderó Paco Gil y tenía como representante, un tiempo que tenía como representante a Aurelio García. Aurelio García es hermano de Juan Mari García, son de los dos grandes picadores que ha habido en la historia. En la historia del toreo a caballo. Y ese me decía a mí que a los toros hay que follarlos antes de que lleguen al peto. Es decir, el picador le tiene que tener metidas las cuerdas antes de llegar al peto. Entonces tú antes de llegar al peto ya tienes que tenerle... Sale la vara delante. Exacto. Entonces, y cuando llegan, hacer la reunión. Es decir, el picador ya sabe dónde tiene que picar. El picador tiene que picar en el hoyo de las agujas. Los picadores criminales, las pullas muy malas son las pullas caídas. Las pullas caídas, esas son las que más daño hacen, porque ahí en las paletillas esos hacen muy... Y las traseras, ni te cuento, los destrozos que hacen a los animales son fatales. Tenía muchas preguntas. No, totalmente. Es que, claro, es que cuando se refiere lo de la cara abajo, lo ha explicado él. Es al final el emplearse, ¿no? El que la vaca se emplee en el caballo. Porque una cosa es cómo le pican, que ahí la discusión sería distinta, pero otra, la nota que vosotros... o sea, por un lado cómo le pican, por otro el comportamiento del animal. Claro, en el caballo. la manera de emplearse, la manera de colocar la cara, la manera... Hay animales que buscan por delante, otros que buscan por detrás, en fin, son O muchos sea, matices. que a la que echa la cara arriba, esa ya le resta puntos. No, la que empuja arriba, pues es que No. no empuja igual, y la que hace sonar el estribo, Porque no es brava. pues todo eso es igual. La vaca verdaderamente brava, el animal verdaderamente bravo en el caballo es el que mete la cara abajo, cuanto más abajo mejor, ¿vale? La reunión el picador siempre la intenta hacer debajo del estribo. El picador a la hora de picar torea con el caballo, delante para atrás, ¿vale? En una tienda se intenta no mover mucho el caballo y no sacarlo mucho de la pared, ¿vale? Y luego la reunión el picador le intenta le da el pecho al caballo y a la hora del embroque gira un poquito con la mano izquierda. La mano izquierda es la que torea, le quita el paso al caballo e intenta hacer la reunión debajo del estribo, ¿vale? Y luego ahí debajo del estribo es donde el caballo, la vaca o el toro, lo que tú estés jugando en ese momento, o el novillo, pues si echa la cara arriba, si derrota, si hace sonar el estribo, en cambio eso son todo negativo. Cuando empuja, repucha, cuando siente la puya repucha, no. Ahora, cuando ya viene humillado antes de llegar al peto y mete la cara abajo, por debajo de los flecos, y luego la manera de empujar, la manera de colocar la cara, que no derrota, que se queda ahí fijo, la fijeza, y luego la manera de emplearse, de empujar y de poder con el caballo. Que luego eso el toro te lo hace. Luego está el toro de que va y ahí es un poder a poder. Claro, es que al final es un poco lo que ayer creo que en cierto modo también lo comentamos y en esta mesa, bueno, no este año, el año pasado recuerdo que también en alguna ocasión salió el tema, ¿no? Es que en muchas ocasiones, claro, la suerte de varas, no. Que el toro vaya, no, sí, el toro vaya sí, pero es que está en cómo va. En cómo va y cómo se emplea. Hace, claro. Y qué hace luego. Claro, el tema no está en ir y que le piquen y hay que ver qué toro más bravo. Hay toros y que el se bravo, van, sí, ¿no? Y hay toros, José Ignacio, corrígeme o no, o tú qué es lo que opinas, hay toros que van al caballo, pueden ir al caballo, pueden estar toda la tarde yendo al caballo de lejos y el bravo no lo sacas del caballo. Correcto. Es decir, el toro bravo es el que cuando pelea no se rinde. Sí, pero el que manda es el... El que manda es el picador y el matador. El matador. Claro, y el que verdaderamente... Ese es el que manda, el que dice dale o no. No, o el toro hace así y dice adiós. Adiós. No, adiós, que se echa el caballo para arriba y venga. Hay y muchos el toros... pastoreño caído y Claro. otra vez arriba Es que y hay otra muchos vez toros- abajo. El toro bravo puede. Y el picador bravo también tiene que poder, pero eso es lo bonito de la suerte de varas. Pero hay Es el mucho- toro que quiere poder con el caballo, el picador que tiene que no venirse abajo y luego te vas a saber dosificar. Porque el tema es que el picador tiene que saber medir al toro, ¿vale? Es decir, el picador tiene que medir al toro para que luego haya faena. Porque esa es una suerte que si la agotas. Nosotros en Francia hubo un toro en Dax un año que iba a matarse y no había quien lo sacara de ahí. Entonces la gente, claro, se emocionó tanto con el tema de lo del caballo
y le dieron 5 puyazos y se murió el toro en el caballo. Que no llegó a la muleta, se desangró. Pues claro, el picador se agarraba como un perro porque lo derribó 3 veces y ya digo yo aquí, es que entonces no, el picador decía, me agarro o voy al suelo, y entonces la gente quiso más pullas, ¿sabes? Y el toro, claro, el toro se mataba, y al final el toro se desangró en el ruedo, se echó en el ruedo, es decir, lo tuvieron que apuntillar. Chumi. Sí, maestro, yo le quería hacer una pregunta cambiando de tercio y qué expectativas tienes creadas de cara a la temporada 2020 con los alumnos de la Escuela Taurina. Bueno, pues la verdad que muy ilusionado, ¿no? Este año hemos empezado muy bien, hemos empezado el curso hace no mucho y hemos participado ya en 2 certámenes, un bolsín que hizo Sebastián Castella en Besier, y llevamos a un alumno que se llama Ismael Martín, que ha cumplido 16 años el año pasado, debutó en septiembre de luces y tiene unas condiciones bárbaras. En favor del certamen ese, en el que participaron otras 8 escuelas. Y luego, pues ahora este fin de semana pasado también fuimos a Guadalajara a un encuentro que hubo también de escuelas, y fueron otros 2 alumnos, un hijo de Ricardo Torres, el matador de toros de Zaragoza, que está con nosotros en la escuela, que va a empezar a torear este año, cuando tiene 14 años, sin clases prácticas, porque las clases prácticas se pueden torear con 14, no ya sin picadores hasta que no tengan 16, no. Y luego otro que se llama Daniel Martín también, que tiene 16, también ganaron. Y la verdad que, vamos, hay 60 alumnos. La escuela de Salamanca se fundó en febrero de 1985. Este año próximo vamos a hacer 35 años. Y yo soy alumno de ella en su segunda promoción. Se fundó en febrero del 85, y en diciembre de ese mismo año, que fue la segunda promoción, empecé a formar parte yo como alumno, o sea que la conozco a la perfección. Y tenemos 60 alumnos y 60 aficionados prácticos, y bueno, ahora mismo al bolsín de Ciudad Rodrigo vamos a presentar a 15 alumnos, 14 chicos y una chica, y bien, la verdad que con mucha ilusión. Luego tenemos ahí también a uno que es un privilegio, que es un espectáculo verlo, que es Marco Pérez, que es un niño prodigio con unas condiciones excepcionales, y de esa edad hay otros 2 o 3 también que andan francamente bien, o sea que contento, muy contento, la verdad. Félix. Sí. El hecho de que el toro en vista arriba o abajo nos va a decir si luego va a humillar o no va a humillar en la muleta. Depende de las ganaderías. Hay en ganaderías que esos síntomas ya te indican lo que va a hacer en la muleta, ¿vale? Hay ganaderías que sí y otras que no. Por ejemplo, el toro de Pedraza es un toro que sí, el comportamiento que hace en el caballo, luego te lo acusa en la muleta. Hay otras que a lo mejor no, pero sí, en su inmensa mayoría, yo diría en un 60% o un 70% el comportamiento del caballo indica mucho lo que luego va a hacer en la muleta. En otras no, en otras ganaderías no. Adelante. Cuando utilizáis las vacas, ¿tenéis en consideración la vaca que berrea mucho, la vaca que escarba mucho? Sí, ¿Lo valoráis? Sí, nosotros si escarba, nada. A no ser que sea un escarbe mínimo y se hacia adelante, ¿vale? Pero si escarba de que no quiere arrancarse, de que retrocede, eso nada. Normalmente no nos escarban, no nos suelen escarbar, vamos. Yo no sé si habrá escarbado una en lo que lleva la ganadería. Y luego lo de berrear, no sé si habrá berreado una o ninguna. O sea que no estamos ahí no tenemos que seleccionar porque no se nos da ese caso. Pero si se diera, eso sería negativo. Otra cosa es el turreo, porque hay otras que hacen y eso sí, eso es un síntoma bueno. Eso sí es bonito, que tampoco nos lo hacen mucho, pero eso es bueno. O sea, que las vacas turren es bueno y que, como ha dicho, que bramen, ese que berren, esos que están renegadas, ¿entiendes? Es como la que protesta tal, pero el turreo ese de eso es de bueno, es un síntoma de bueno. Pues Ignacio, ya para ir terminando, nos lo has contado más o menos, pero ¿qué expectativas hay de cara a la temporada 2020 en Pedraza? ¿Dónde podemos, o el Club Mazzatini puede empezar a preparar ya una excursión para ir a ver los toros de Pedraza?
Bueno, pues ahora este año vamos a lidiar 5 corridas de toros y una novillada más o menos. La novillada es un clásico porque llevamos lidiando ya en Garlín desde la primera que hemos lidiado. Bueno, nos han dado hasta la medalla De la ciudad. de la ciudad, que la verdad que eso es una cosa bonita. Y esta es, no sé si es la octava o la novena que vamos a lidiar, la novena novillada en Garlín. Eso es a principio. Es a principio, febrero, sí, marzo, en, ¿no? en abril. En abril yo creo que es, en marzo, abril. Sí. Luego vamos a Vic con una corrida de toros que está ya cerrada, que el año pasado fue la triunfadora de la feria. Y repetimos, vamos a Dax, como llevamos yendo varios años. Nos presentamos en Mont-de-Marsan este año con una corrida de toros. Luego creo que iremos a Bayona en 2 cosas. Por un lado Sebastián Castella, que quiere matar 6 toros y nos tiene pedido un toro. Y luego creo que lidiaremos una corrida de toros si es del gusto de la comisión, que la va a ir a ver el sábado. Y a Bessier también volvemos, que ahí probablemente pueda ser un mano a mano Miura-Pedraza o una corrida completa, no está todavía definido. Y luego pues probablemente también vayamos a Arles o Animes, depende. Y es decir, que este año lo vamos a lidiar. Nos han pedido corrida de toros para Madrid, pero este año no vamos a ir porque si hubiéramos ido nos hubiera hipotecado un poco el resto de las plazas, porque en Madrid sabes que para lidiar una corrida de toros en Madrid pues tienes que apartar 15 toros, y este año la camada tiene menos cara que la del año pasado. Entonces si íbamos a Madrid pues no podíamos asistir al resto de los sitios, porque en Francia lo que sí hacen es cuando te compran una corrida de toros quieren sus 8 toros. Correcto. No vale pues enseñarle 4 o 5 y luego el que sobre de aquí o el que sobre de allí. No, ellos vienen y quieren sus toros. Otra cosa es que luego haya bajas y haya que recomponer la corrida de toros, pero en un principio hay que reseñar sus 8 toros. Entonces ya para el planteamiento